Hernán Pudú. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, están en plena campaña, quieren repetir el milagro de Altamira y la izquierda quiere tener un diputado nacional. Así es, hemos lanzado la campaña esta semana por el interior. Y bueno, y ahora, obviamente, después de las muy buenas elecciones que hicimos en Córdoba, manteniendo la banca de Liliana Olivero, y luego superando ampliamente las internas y los 400.000 votos que nos imponían, con más de 520.000 votos, nos planteamos este nuevo desafío aquí en Córdoba, junto con las compañeras Patricia Parola y Anabela Lochis, que son las otras candidatas a diputadas, son docentes y parte de la oposición en el gremio docente de la UPC, es que, bueno, y junto, por supuesto, a la fórmula presidencial de Altamira y Castillo, vamos a esta nueva y última fase, digamos, de la campaña electoral con el objetivo de conquistar, sí, una banca en el Congreso. De hecho, relativamente estuvieron cerca. Recordemos que la izquierda obtuvo alrededor del 6% de los votos para diputado nacional. Le faltaría quizá agregar unos 20 o 30.000 votos más. Un poquito más, pero lo que tenemos confianza en que las mismas ideas, la misma militancia que pusimos en las calles, las propuestas que hemos planteado, que se expresaron también en los spots televisivos, han tenido muy buena acogida entre los trabajadores, la juventud, la gente en general. Y bueno, como te decía, fuera de cámara vamos de menor a mayor y en ese sentido tenemos una gran expectativa en estas próximas elecciones. De delegado de la Iveco ante un conflicto gremial ocurrido en 2009, Pudú, fuiste despedido de la firma, también te alejaron de tu rol de delegado de los compañeros y ahora vas por una banca en el Congreso. Bueno, en realidad, claro, cuando la crisis golpea en el 2008, la mayoría de las patronales automotrices despiden a todos los trabajadores contratados. Y nosotros nos opusimos, junto con otro compañero que era delegado, a no firmar los despidos de los trabajadores contratados. Planteábamos que las empresas tenían la plata suficiente y las espaldas como para poder bancar esa situación. El sindicato, cuando ve que nosotros no firmamos y que denunciamos ante la asamblea que los estaban traicionando y que lo estaban despidiendo, me expulsa, digamos, el sindicato, y eso sirve en bandejas a la patronal para que me inicie un juicio de desafuero. Ese juicio nunca prosperó y sin embargo me despidieron rápidamente y hoy estamos en un juicio contra la patronal por volver a ingresar al puesto de trabajo. Ahora bien, o sea, esa pelea que dimos, o esta campaña electoral y mi candidatura en particular, es una continuación de esa misma pelea. Es decir, por eso el Frente de Izquierda plantea claramente la lucha y la pelea contra el trabajo en negro, contra las tercerizaciones, contra toda forma de flexibilización laboral, por el pase a planta permanente de todos los trabajadores, con un salario igual a la canasta familiar. Es decir, esa misma pelea la continuamos ahora en el terreno electoral. En el terreno legislativo, ¿cuál sería la primera propuesta que llevaría la izquierda a la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre? Bueno, una es esta precisamente, que te digo, justamente, que todos los trabajadores tendrían que ganar un salario igual a la canasta familiar, que no tendría que haber más trabajadores en negro, que todos deberían estar efectivos y bajo el mejor convenio que rija en su actividad. Por ejemplo, los trabajadores de call center no deberían ser de comercio, deberían ser telefónicos y ganar un salario de 4.000, 5.000, 6.000 como gana un trabajador telefónico, y así el resto de los rubros. ¿Cuál sería el rival a vencer, que aspira a vencer la izquierda? No, la verdad, me preguntaba en el terreno de la disputa legislativa. Exactamente. No sé cuál sería el rival en este caso. Creo que en un sentido los que compiten con la izquierda o con el sector que se mal denominado progresismo puede ser el Partido Socialista, que lleva Wiener, que nosotros denunciamos como un falso socialista porque es un tipo que es un gerente de las principales multinacionales del agro y de la agroindustria en Santa Fe, que tiene el mayor porcentaje de trabajo en negro en la provincia. Es decir, no se puede llamar socialista a un tipo que construye y facilita las ganancias de los grandes empresarios a costa de la explotación y la opresión de muchos trabajadores y sobre todo los trabajadores del campo. Entonces, por otro lado, no sé, en la lista del gobierno que se dice progresista, que cada vez se desvela como más reaccionario, vaya Comino, qué sé yo, no sé. Que de hecho la lista del gobierno también tiene un candidato que ha sido testimonial, como es Francioni en el caso de intendente de Leones o para diputado nacional, para una de las dos va a ser testimonial. Y bueno, vemos esas cosas en las listas que no se entienden. Lo vemos a Giacomino, integra la lista también, que estuvo que era radical, después juecista y ahora cristinista, qué sé yo. La verdad que no sé.
Lo que sí tenemos una pelea nosotros de conjunto contra todos estos representantes de los empresarios y sus partidos. En ese sentido sí, el Frente de Izquierda es la única alternativa que va a hablar y que se postule en estas elecciones y que pide el voto a la gente, porque somos los únicos que vamos a hablar de estas cosas, somos los únicos que ante la crisis internacional de la cual el gobierno ya se ve obligado a hablar, y ya empiezan a haber chisporroteos. Vudú dice que Argentina está blindada y hoy Aníbal Fernández dijo que no estamos blindados. Incluso los principales empresarios que se agrupan en la UIA con Mendiguren están hablando de su preocupación ante la devaluación del real en Brasil y las repercusiones que eso está teniendo en Córdoba. Ustedes no sé si saben, pero se pronostica que va a haber turnos enteros suspendidos en Fiat antes de fin de año, y los que van a volar son los contratados. Entonces vamos a llegar a las fiestas y muchos trabajadores de la industria automotriz con el corazón en la boca, porque van a estar pensando si después de las fiestas vuelven o vuelven a trabajar. Toda esa perspectiva de la cual nadie quiere hablar, nosotros la venimos denunciando en la campaña, y somos los únicos que tenemos una propuesta que ataca los verdaderos intereses, que son los intereses de los grandes empresarios, de los grandes tenedores de tierra, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, en ese sentido, esos son nuestros grandes enemigos, y contra esos enemigos en esta campaña levantamos nuestra voz. Pero nosotros tenemos un proyecto de más largo alcance, que no es solamente esta campaña electoral, sino si surge en Argentina un partido político propio de los trabajadores, y en eso estamos. Ahora, lo traigo al clima provincial. Sí. ¿Cómo ve la reelección por tercera vez de José Manuel de la Sota? Bueno, eso es una cuestión que estamos viendo a nivel nacional, que se ha dado en todos lados, es decir, un voto continuista, esencialmente favorecido por la bonanza económica, creo yo, que se vio tanto en Córdoba el oficialismo de la Sota, y muchos votos de esos fueron al voto a Cristina. Es decir, que se está votando a los oficialismos en un sentido porque pareciera que la situación anda más o menos bien, y en ese sentido me parece que la gente ha optado por no cambiar. Ahora, no hay que confundir tanto el voto de la Sota como el voto a Cristina como un cheque en blanco. Es decir, de la Sota estuvo de gira por Israel, nada más ni nada menos, que con un Estado que mantiene a las masas palestinas en una opresión terrible, con asesinatos. Fue a Israel a buscar inversiones, fue a España. Es decir, un candidato de Córdoba le va a preguntar a los dirigentes del Partido Popular o del socialismo español cómo están piloteando la crisis. Estamos viendo cómo la están piloteando la crisis, o sea que lo único que están proponiendo es que la crisis la paguen los trabajadores de España. Bueno, de la Sota ya dijo que va a implementar planes primer paso, es decir, más precarización del trabajo. ¿Se entiende? Cuando hay una crisis que anuncia que por lo menos los contratados parece que los van a despedir, que va a haber suspensiones, que se va a reducir las posibilidades y el anhelo de muchos trabajadores de quedar en planta permanente y efectivos, nos vamos a topar con una situación y un gobernador que les va a plantear que la salida va a ser ir a trabajar 4 horas por 1.500 pesos, los planes primer paso, más precarización del trabajo. En ese sentido, el gobierno de Kirchner tampoco ha revertido esa herencia del menemismo. Es decir, con 7 años de crecimiento a tasas gigantescas o tasas chinas, como dicen 7, 8, 9%, no han podido eliminar el 40% de trabajo en negro, no han podido terminar con las tercerizadas, no han podido terminar con ninguna de las principales cuestiones que afectan al mundo del trabajo, pero al mismo tiempo hacen un discurso de que la Argentina es un país donde un modelo de diversificación y valor agregado y la mar en coche, cuando lo único que está profundamente diversificado es justamente la clase obrera, con sectores que trabajan a medio término, con trabajadores en negro, flexibilizado, y con un salario general que en la Argentina no supera los 3.500 pesos. Entonces, si con el milagro kirchnerista no se ha podido resolver el problema de los trabajadores, lo que nos espera es mucho peor. En ese sentido, la voz de la izquierda toma una relevancia particular en este momento. ¿Cree que la gente se equivoca porque el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones primarias fue superior al 50%? Es decir, la gente, quizá usted no lo ve bien al país, pero la gente en su mayoría lo ve bien y de hecho ha apoyado con una cantidad sí, inmensa de votos. De hecho, Cristina ha cuadruplicado a su próximo segundo, que es Ricardo Alfonsín. Así es, pero como te decía antes, eso no es un cheque en blanco. Es decir, mañana cuando empiecen a golpear un poco la crisis, esos mismos trabajadores que hoy han votado para continuar, mañana se van a tener que enfrentar no solamente al gobierno, sino a sus aliados en las provincias como de la Sota y a sus aliados en el movimiento obrero, que es la burocracia sindical, en este caso como Dragún. Entonces, yo te digo, había muchos compañeros en el 2008 que habían votado también a Néstor. Habían votado a Cristina en el 2007.
Ahora, y sin embargo, cuando llegó la crisis tuvimos que movilizarnos a Villa María, los compañeros que justamente estaban en un acto, no me acuerdo si con Acastelo, a ir a reclamarle a la presidenta. Es decir, no hay ningún cheque en blanco. El trabajador que vota porque cree que más o menos se está manteniendo su condición. No quieren bajar esa situación. Si el gobierno se ve obligado a tener que implementar algún tipo de ajustes o de forma directa con una posible devaluación como se discute, o de forma indirecta con la inflación, ahí vamos a ver cuáles son realmente el poder de un gobierno que para mí tiene bastante bases de barro. Pudú, muchas gracias por haber acompañado este Meridiano 64 de los lunes. Nosotros nos vamos a la próxima pausa y no se vaya. Marcelo Cosar, el viceintendente, ya viene con nosotros. Muchas gracias.